Iniciamos. Buenos días, chicos. Espero estén muy bien, todos, cada uno en su casita. El tema que vamos a trabajar hoy es clasificación de nutrientes. Este tema ya ustedes lo habían revisado en su tarea, pero pues vamos a profundizar un poco y a aclarar dudas. Entonces, para eso, pues les voy a compartir pantalla. No vamos a tomar apuntes, como les decía hace un momento. Vamos a estar muy atentos a la explicación y luego a través del WhatsApp o de la grabación que les voy a compartir pueden tomar sus apuntes. ¿Listo, hijos? ¿Sí estamos claros con la información? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces pues nuestra diapositiva de presentación para que ustedes tengan los datos claros. El tema que vamos a trabajar entonces, clasificación de los nutrientes. Vamos a mirar que los nutrientes se clasifican de diferentes formas. Y se clasifican de diferentes formas de acuerdo a unos criterios. Hay una clasificación general que se llama nutrientes esenciales y no esenciales, dependiendo de la necesidad que tengamos de ellos en el organismo y de si el organismo los produce de manera propia o no, ya vamos a aclarar. Hay otra clasificación en macronutrientes y micronutrientes y depende de la cantidad de los nutrientes que necesitemos en el organismo. Y hay otra clasificación que es por estructura química. Entonces vamos a ir mirando cada una de ellas, pues, de acuerdo al orden que vimos. Entonces les decía que primero hay una clasificación de nutrientes de acuerdo a su necesidad en el organismo. Entonces, de acuerdo a eso, valga la redundancia, hay dos grupos, los nutrientes esenciales y los no esenciales. Los nutrientes esenciales debemos tener en cuenta, como su nombre lo dice, el organismo los necesita, ¿cierto? Cada celulita necesita esos nutrientes para poder funcionar de manera correcta. Y hay también que tener en cuenta que estos nutrientes no son producidos por el organismo. Nuestro organismo no los sintetiza, no los produce. Y entonces, si no los produce, ¿qué debemos hacer? Consumirlos en la dieta alimenticia. ¿Listo? Hay otros nutrientes que se llaman los no esenciales, que también son importantes para el organismo, claro que sí. ¿Por qué se llaman no esenciales? ¿O por qué se les nombra así? Porque no es necesario consumirlos en la dieta y no es necesario consumirlos en la dieta porque nuestro cuerpo los puede fabricar de manera propia. En las celulitas también se dan fabricación de sustancias y entre esas sustancias pues están los nutrientes no esenciales. Entonces, como nuestro organismo los puede producir, no es necesario que los ingiramos en la dieta. Bueno, sin embargo, aquí hay una observación y es clave que la tengamos en cuenta, y es que aunque no es necesario ingerirlos, sí podemos igual consumirlos para ayudarle a nuestro organismo en la producción de los mismos. Perdón. Ahora, dentro de la clasificación de los nutrientes esenciales hay dos grupos grandes. Unos, los macronutrientes, y otro grupo que son los micronutrientes. Cuando hablamos de macro, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué les suena ese término a ustedes? Macro y micro. ¿Qué será eso? ¿Quién nos quiere contar? ¿No han escuchado el término macro o el término micro? ¿O si lo han escuchado o los han escuchado? Niños, cuéntenme. Macro, ¿a qué hará referencia? No, no sabemos, profe. Eso ¿No? no lo hemos visto, no, señora. ¿No lo han escuchado? ¿No lo han visto?
No, señora, no hemos escuchado eso. Ah, bueno, cuando no hayan escuchado me dicen y entre todos aprendemos. Bueno, porque yo pienso que me han dejado solita aquí abandonada. Entonces me da tristeza. Entonces cuando les pregunte, por favor, contestar. Si no saben, dicen pues no sabemos y listo, entre todos aprendemos. Cuando se hace referencia, listo hijitos, cuando se hace referencia al término macro, hace referencia a algo grande, a cantidades grandes. Y cuando se hace referencia al término micro, es al contrario. Se hace referencia a lo pequeño, a cantidades mínimas. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los organismos esenciales hay unos macronutrientes y hay unos micronutrientes, como les decía anteriormente. Los macronutrientes son los que están en mayor cantidad, en mayor proporción en los alimentos y son de alguna manera los que más necesitamos en el sentido que nos producen energía. Entonces, ¿quiénes están? Las grasas, los carbohidratos o hidratos de carbono y las proteínas. Y también hay unos micronutrientes que son alimentos, bueno, más que alimentos, nutrientes, que son nutrientes que el organismo requiere, pero en cantidades pequeñitas. ¿Y cuáles son esos? Las vitaminas y los minerales. ¿Listo? Entonces, recordemos, macro hace referencia a cantidades grandes, a tamaños grandes, y micro, lo contrario, a cantidades o tamaños pequeños. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, Sí, profe. bueno, esa era la clasificación entonces de los esenciales y no esenciales. Y recordemos entonces, retomando, los esenciales se dividen en micronutrientes y macronutrientes. Y era lo que les explicaba anteriormente. Los micronutrientes, aunque se necesitan en cantidades pequeñitas en el organismo, pues igual son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ayudan al funcionamiento normal del metabolismo. ¿Qué es eso del metabolismo? Son todas las reacciones químicas que ocurren en la celulita, en nuestras celulitas. Nosotros estamos aparentemente quieticos, ¿cierto? Pero internamente nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas están trabajando y si no, no tendríamos vida. Y precisamente parte del trabajo que hacen las celulitas se llama metabolismo y es llevar a cabo diferentes reacciones químicas. Entonces, para que eso suceda, se necesitan los micronutrientes. ¿Recuerdan cuáles eran los micronutrientes? A ver, en la diapositiva anterior nos decían cuáles eran y yo se los mencioné. ¿Recuerdan los ejemplos? Me devuelvo. Fíjense aquí, ¿quiénes son los micronutrientes? ¿Quién nos quiere colaborar aquí? Aquí está la información. Micronutrientes, ¿quiénes son? Mis hijitos, ¿sí me están escuchando? ¿O no me escuchan? Sí, Sí, profe, sí se señora. escucha. Y entonces, ¿por qué no me contestan, por favor? ¿Quiénes son los micronutrientes? Vea, aquí se los estoy señalando. ¿Quiénes son? Aquí dice, ¿Dónde, profe? Está compartiendo pantalla, pero no se le ve. ¿cómo así, No, papi? eso está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, Y esta introducción educativa departamental de Pablo Neruda, no, porque a mí me aparece ahí. Sí, profe, a mí también me aparece Institución Educativa Departamental Pablo Neruda, asignatura Biología. ¿cómo A así mí de también. razón? ¿Que no me contestaban y por qué no me habían dicho, hijos? Profe, pensamos que usted la había puesto ahí. Yo también, profe, no nos habíamos dado cuenta. Espérenme a ver entonces, de razón que yo hablaba como solita, como loquita. Entonces espérenme y vuelvo y les comparto.
Ahí están viendo la primera diapositiva, ¿sí? Señora profe, Sí, señora. ya y la se quitó. Sí, la quitó. ¿Por qué será que Señora, no me deja compartir? A ver qué será. ¿Ahí están viendo compartido? Sí, Sí, profe, señora. se ve. Ya se puede ver. ¿No se puede ver? Sí, ya se puede ver, profe. Se aumentó la pantalla. ¿Están viendo qué diapositiva que dice eso? Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí, profe. Clasificación de los nutrientes. Y ahora, Clasificación de los nutrientes, sí. Sí. ahora sí. De acuerdo a la estructura química. Ah, bueno. Clasificación de nutrientes de acuerdo esa es a otra. la cantidad que necesita. Sí, profe, ya se ve. Clasificación de nutrientes de Listo. acuerdo a su necesidad de organismo. Ah, bueno. Vamos a punto. Bueno, pero aun cuando no estaban viendo, me estaban escuchando, me imagino yo. Entonces, Sí, señora, pero no Sí, podemos profe, ver la la quitamos, pero diapositiva. no podíamos ver. listo, bueno, entonces vamos a mirar aquí. Les decía que hay una clasificación en esenciales y no esenciales, ¿cierto? Y los esenciales se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. ¿Mm? ¿Y los micronutrientes quiénes son? Aquí no lo nombran, ¿quiénes son? Las cosas pequeñas, como un esfero. Bueno, pero a nivel de nutrientes, micronutrientes son los que el organismo necesita, pero en cantidades muy pequeñitas, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus ejemplos? Vean, las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿necesitamos vitaminas y minerales? Claro que sí, pero en cantidades pequeñas en nuestro organismo. Y los macronutrientes, ¿quiénes son los ejemplos? Ve, aquí nos dicen. Grasas. Grasas, hidratos de Ajá, carbono y proteínas. muy bien. Y ellos, como son macronutrientes, ¿qué quiere decir? Que el organismo, nuestro organismo y todos los organismos de los seres vivos los necesitamos, pero en cantidades grandes. Por eso se llaman macronutrientes. ¿Listo, hijos? Bueno, entonces vamos a seguir aquí avanzando. Entonces, los macronutrientes, les decía que nos ayudan al metabolismo, que son todas las reacciones químicas que se dan dentro de la celulita. Y los macronutrientes nos ayudan a producir energía. Es clave que nosotros como seres vivos tengamos energía. ¿Por qué razón? Porque sin energía, pues no podemos ejercer las funciones que realizamos. Entonces, sin energía no podríamos respirar, no podríamos desplazarnos, no nos podríamos reproducir, no podríamos estudiar porque nuestro cerebrito necesita energía, ¿cierto? Para poder procesar información, en fin, para todas nuestras funciones biológicas y biofísicas necesitamos la energía. Por eso es tan importante ingerir los macronutrientes. ¿Listo, hijos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, ¿están viendo una nueva diapositiva? Señora. ¿Listo? Señora. Sí, señora, clasificación de los nutrientes de acuerdo a su estructura química. Muy bien, gracias, hijo. Sí, señor. Entonces, así como hay una clasificación en nutrientes esenciales, no esenciales, en macronutrientes, en micronutrientes, también hay una clasificación de los nutrientes de acuerdo a la estructura, a su fórmula química. Y aquí está de manera general esa clasificación. Entonces, se dividen en dos grupos grandes, en moléculas orgánicas y en moléculas inorgánicas, todos los nutrientes. Y dentro de las moléculas orgánicas, ¿quiénes están? Los glúcidos, que son los mismos carbohidratos o hidratos de carbono. Los lípidos. Otros, pero esos ya son diferentes, otros que son los lípidos o grasas. Otro grupo que son las proteínas.
Estos son 3 grupos diferentes, ¿listo? Y a nivel inorgánico también hay otra clasificación y básicamente quienes están allí como sustancias inorgánicas, el agua y las sales minerales. Las sales minerales, como su nombre lo dice, nos aportan o están relacionados con con los minerales que nuestro organismo necesita. Ejemplo, nuestro organismo, en la sangre tenemos hierro y es un mineral. ¿Sabemos cuál es el símbolo del hierro? ¿Alguno de pronto por allá en química o en CESTICO antes habían visto símbolos de elementos químicos? ¿O hasta ahora vamos? Hasta ahora probamos eso. Ah, bueno. Hasta ahora, profe. Listo, entonces los símbolos, bueno, cada elemento tiene su símbolo, ¿cierto? Y el hierro tiene como símbolo Fe. Recuerden que en las clases de biología, o no sé si les había dicho, es importante que tengamos la tabla periódica en la manito. Si no la tienen hoy, no hay problema, pero procurar de ahora en adelante tener su tablita periódica en la mano. Porque fíjense que la biología se relaciona mucho con la química. Entonces, para que podamos relacionar las dos ciencias. Bueno. Dentro de uno de los grupos que veíamos estaban los carbohidratos. Los carbohidratos son los mismos hidratos de carbono o son los mismos glúcidos. Y comúnmente los llamamos azúcares. Entonces, es lo mismo, un carbohidrato es el azúcar que le colocamos al tintico, al café, a los jugos. Puntualmente se llama la sacarosa y es un azúcar. Otros azúcares los que encontramos en las frutas, ¿cierto? Otros los que encontramos en la leche, en las harinas como el pan, en los cereales. Hay diferentes tipos de azúcares. ¿Por qué son tan importantes esos compuestos para nuestra dieta y para ingerirlos en el organismo? Estos son muy importantes porque nos producen energía. Son el segundo compuesto que produce más energía a nivel de nuestro organismo. El primero son los lípidos y luego siguen los carbohidratos. Estas sustancias básicamente son de origen vegetal, los producen las plantas y lo producen cuando hacen el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí estudiaron o han estudiado el proceso de la fotosíntesis? Más o menos. Sí, profe. Bueno, ¿quién señora, nos eso lo quiere contar trabajamos. así qué es lo que sucede en la fotosíntesis? Yo, Así. profe. Listo, La fotosíntesis escuchamos. es para las plantas la fotosíntesis es como para las plantas que puedan tener luz solar y se puedan crear el propio alimento y puedan como crecer y tener como abono de ellas mismas y no depender de otra cosa para hacer el alimento. Que Ajá, como ellas mismas hacen su alimento. muy bien, sí, señor. Son organismos autótrofos, ¿cierto? Las planticas. Y así como el compañero nos lo explicó Sí, señora. muy bien, como son autótrofos, ellas mismas producen su propio alimento y para producirlo lo hacen a través del proceso de la fotosíntesis. Y para que ese proceso de la fotosíntesis se dé, se necesita la luz o la energía solar. Listo, hijo, muy bien. Entonces, cuando las planticas hacen ese proceso de fotosíntesis, ellas están produciendo carbohidratos y básicamente un carbohidrato en particular que se llama la glucosa. Y esa glucosa es también la que nuestra celulita necesita de manera primordial para poder llevar a cabo el proceso de respiración celular. Entonces es un azúcar muy, pero muy importante para los seres vivos, la glucosa. Acuérdense de ese azúcar, ¿listo? Bueno, aquí, ¿sí están viendo una diapositiva nueva? Sí, señora. Sí, profe, sí, Sí, señora. Listo. Los carbohidratos azúcares. Muy bien. Esta es una clasificación de los carbohidratos, así de manera general. No todos son iguales, hay muchos ejemplos de carbohidratos. Entonces,
tienen una clasificación de acuerdo a su estructura química en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos. Vean, aquí están los nombres monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos tienen una sola unidad de azúcar. Los disacáridos, como su nombre lo dice, y estos son ejemplos de disacáridos los que están aquí, la maltosa, la lactosa, la sacarosa, tienen 2 unidades de azúcar. Por eso ustedes ven que se unen 2 formulitas. Y los polisacáridos son los que tienen muchas unidades de azúcar unidas y son muy comunes también y muy necesarios para los seres vivos. ¿En dónde están los polisacáridos? En todo lo que son tubérculos, como la papa, la racacha, la yuca, los nabos. Allí hay gran cantidad de almidón. Entonces, esa es una fuente alta, esos alimentos son una fuente alta de polisacáridos. ¿Por qué? Bueno, de pronto no sabemos aún. Les cuento. ¿Saben qué animalito es este? El cucarroncito rojito con punticos. ¿Cuál animal, profe? ¿Cuál animal? Este. Una Mariquita. Mariquita, profe. Muy bien. Ganó. Una mariquita, ¿cierto? Así se llaman. Entonces es una mariquita. ¿Y por qué viene la mariquita aquí al cuento? Porque resulta que los insectos y particularmente todo lo que son allá familia de los cucarrones se caracterizan porque tienen en su cubierta un exoesqueleto. Si ustedes cogen un cucarroncito se dan cuenta que la parte superior del cucarrón es blandita o es dura. ¿Sí han tocado con cucarrones? Sí, profe. Cuando lo aplastamos, sí, señora. Ay, no. Dura. La idea es no aplastarlos. Pero No. los voladores. Es Y- dura la parte de arriba. Ajá, esa parte, esa cubierta es durita, ¿cierto? ¿Y por qué esa cubierta es durita? Porque estructuralmente los insectos y particularmente la familia de los cucarrones, en ellos se observa con mayor facilidad, tienen en su esqueletico, se llaman su exoesqueleto, tienen quitina. Y la quitina es un polisacárido, un carbohidrato. Es quitina, es ¿una qué? Es una sustancia química, un carbohidrato, un azúcar también, pero ese azúcar está en la estructura de algunos animales. Nosotros por lo menos, ¿será que tenemos quitina? Ahí hay como un punto a investigar. ¿Será que los humanos tenemos quitina? ¿Qué creen ustedes? Sí, señora, Sí, señora. Bueno, cuando en ciencia lanzamos ideas que no sabemos si son verdaderas o falsas, las llamamos hipótesis, ¿cierto? Entonces, la respuesta que está dando el compañero es una hipótesis. Hay que ir a consultar, a indagar para corroborar si esa hipótesis es falsa o es verdadera. ¿Listo? Ahí nos queda un puntico para consulta. Bueno, les decía entonces, estos son ejemplos de diferentes clases de carbohidratos. Hay azúcares o carbohidratos en varios o en un buen porcentaje de alimentos. Entonces, en la leche está la lactosa. En los cereales está la maltosa. En el azúcar común y corriente y en algunas frutas está la sacarosa. Y así, hay muchas clases de azúcares. Bueno. Hay otro compuesto, además de los azúcares, que son los lípidos o las grasas. Ejemplos de grasas, a ver, como cuáles ustedes conocen. Yo, Sí, la ¿cuáles? hamburguesa, los perros calientes, el plátano frito, el pollo broster, el pollo frito. Todos los fritos, ¿cierto? Eso es rico, el pollo broster es. Oye, me dio fue hambre. Y con la Mejor dicho, miel ya es nos rica. provocó.
¿Por qué será que todos los fritos contienen lípidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será? Porque tiene como una sustancia especial para como darle ese toquecito como grasoso y rico. Ajá, precisamente los lípidos son grasas, ¿cierto? Ah, ¿es eso? Sí, los lípidos nosotros químicamente los llamamos lípidos, pero comúnmente ¿cómo los llamamos? Grasas o grasas, Los básicamente. genios le dicen lípidos y la gente común y corriente grasas. Ah, tiene más sentido. Exactamente. Ujú. Entonces, uno, por lo menos cuando va a la fama, le dice el señor de la fama, ¿quiere la carne flaca o con gordito? Y uno le dice con gordito o con grasa. Y si lo fuéramos a decir de manera química, en términos científicos, diríamos con lípidos, pero el señor de la fama de pronto no nos va a entender, porque no es un término que utilicemos comúnmente, no es un lenguaje común. Entonces ya sabemos, los lípidos son las mismas grasas. ¿Listo? Bueno, ¿por qué son tan importantes esas grasas? Tienen varias funciones en el organismo. Las grasitas sirven como protección a células, algunas estructuras de animales, algunas estructuras de plantas. Por eso es que nosotros vemos también que hay algunas planticas que, espérenme un segundo que yo estoy aquí. Así, hay algunas planticas que en estructuras como las hojas, básicamente, y como los frutos, pareciera que tuvieran una cubiertica de grasa, ¿cierto? ¿Para qué sirve esa cubiertica? Precisamente para evitar que ingrese y salga agua del vegetal o del fruto como tal. ¿Para qué más sirven los lípidos? Para almacenar energía. Recuerden que les había dicho hace un momento que los lípidos son los principales alimentos que nos proporcionan energía, los que más energía nos proporcionan. Además, ¿para qué sirven los lípidos en nuestro organismo? Para protegernos de daños mecánicos y de bajas temperaturas. Un ejemplo de esto muy común es mirar por lo menos nosotros los animalitos que viven en el Polo Norte, ¿cierto? En zonas muy frías. Los polos, ajá, los pingüinos, ajá. Los osos polares. Exactamente, sí. Ellos, debajo de su piel, contienen una capa de grasa gruesa. Y esa capita precisamente les sirve para que se calienten, para que no sientan la temperatura del medio y no se afecten de manera negativa. ¿Listo, hijos? Se nos va a terminar. Como los perros y los gatos. Y ya volvemos. ¿Listo? Ingresamos nuevamente por el mismo link porque se nos va a cortar la reunión. Profe, ¿a qué horas? Un minuto. Ya, papi. ¿A qué horas? Voy a dar finalizar. Volvemos a conectarnos. Y volvemos a ingresar de una vez. ¿Listo? ¿A qué horas, profe? ¿A qué horas? Profe, yo tengo la tabla periódica. De una vez vamos a salir y nos volvemos a conectar. ¿Listo, hijo? Ah,